¿vale? El director del proyecto, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que tener un director del proyecto? ¿Ustedes qué piensan? Si es director del proyecto, ¿dónde va a estar? ¿Eh? En la cabeza del organigrama, ¿vale? Y entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Qué características deberá tener un director de un proyecto? Características en cuanto a las características que tiene que tener para ocupar el puesto. Aquí les pone 3 grandes ramas. Tiene que tener una característica técnica, una característica de gestión y una característica de relaciones personales. ¿Qué quiere decir una característica técnica? Por ejemplo, si un proyecto es construir una casa o construir un puente, pues lo que se le va a pedir por lo general al director del proyecto es que tenga ciertos conocimientos, por ejemplo, en ingeniería. ¿Vale? Si es, por ejemplo, una persona que vaya, por ejemplo, a realizar el proyecto de montar, pues yo qué sé, una nueva sucursal bancaria, pues entonces se le pedirá que tenga, por ejemplo, una licenciatura en alguna rama relacionada con la administración, ¿vale? Tiene que tener un perfil en el cual tiene que ser una persona que sea especialista en el área. A ver, no un especialista en el sentido de que lo tenga que saber todo, pero que sí tiene que tener conocimiento del área que se va, del proyecto que se va a encargar. ¿Me explico o no? ¿Sí? Luego tiene que tener dotes de gestión. ¿Vale? Gestión en cuanto a saber organizar, ¿vale? Y coordinar. Es decir, no tiene por qué ser exactamente, en este caso, una persona que haya pasado a lo mejor por una facultad o que haya pasado por una escuela de negocios, ¿vale? Pero sí se le va a requerir porque el director de proyecto va a tener que hacer mucha labor de coordinación. Es decir, tendrá que dirigir un equipo humano. Tendrá que establecer relaciones, muchas reuniones. Entonces tiene que tener un cierto perfil de saber gestionar, de saber organizar. ¿Vale? Eso puede ser que se lo dé a la propia persona, o en algunos casos, si ha hecho algún tipo de máster o algún tipo de estudios, pues también le puede servir. Y luego tiene que tener también, y eso no se compra en ningún lado, ni se aprende en ningún lado, sino que muchas veces viene con la persona, tiene que tener muchas dotes de relaciones personales. ¿Vale? Tiene que ser una persona con mucha capacidad de... El resto escucha. Tiene que tener una capacidad, muchas de dotes personales, tiene que tener habilidad para las relaciones personales, tiene que tener, ¿sabéis lo que es la asertividad? ¿Sabéis lo que es la empatía? Por ejemplo, muchas habilidades sociales, ¿vale? Porque es importante para poder llevar a cabo sus, digamos, cualidades de mando, es decir, su rol de ser una persona, digamos en este caso, líder, ¿vale? En el proyecto que se está desarrollando. Entonces, en su organigrama, tendréis que poner por narices una persona que vaya a ser director de proyecto. Otra cosa es que, por ejemplo, si por ejemplo vais a hacer un proyecto de edificar una casa o un proyecto de montar una máquina, por ejemplo, a ese director de proyecto le asesore o le ayude, por ejemplo, un ingeniero especialista en el área, que dé consejos y asesoramiento no solamente al director de proyecto, sino a lo mejor a las otras personas que estén por debajo. Con lo cual, ese ingeniero en este caso, o ese especialista, ¿dónde va a estar en un organigrama si a lo mejor lo ponemos así?
Staff aquí. ¿Vale? Porque va a dar asesoramiento al director del proyecto, pero, por ejemplo, a todas las personas que están, por ejemplo, al departamento de montaje que está aquí, le tendrá que dar asesoramiento. A las personas que, por ejemplo, luego van a utilizar esa máquina, le tendrán que dar asesoramiento. Si se rompe la máquina, por ejemplo, cuando se pone en marcha, le tendrá que dar asesoramiento. Por ejemplo, la persona de reparación. ¿Cómo que no se oye? Vale, pues entonces, hay dos puestos que ya tenéis que tener claro, ¿no? Especialista, que dará apoyo, y luego ¿qué? ¿Y luego qué? Y director de proyecto. ¿Sí o no, Nuria? ¿Qué te pasa en el ojo? Vale. Ok. ¿Entendido la figura del director del proyecto? ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Entonces, a ver, ¿qué es lo que yo tenía para vosotros hoy? Que esto es para hacer hoy aquí. A ver, son 3 actividades. Una es un proyecto ficticio y ustedes tienen que asesorar a estas personas de este proyecto ficticio y darle asesoramiento y además tenéis que desarrollar una estructura organizativa para ellos y ellas. Esa es la primera actividad. Luego la segunda es, yo os doy un organigrama ya hecho y una cosa también muy importante que tenéis que hacer cuando vayáis a edificar el organigrama es que también tenéis que definir cuáles van a ser los canales de comunicación. Ya veremos que a la hora de definir un proyecto tenemos que tener claro cuáles van a ser los canales de comunicación. Por ejemplo, aquí, imagínense que este es el director del proyecto y este, por ejemplo, es... Y esta es la persona encargada de la formación, de las personas que van luego a manejar, si por ejemplo el proyecto de una máquina, a manejar esa máquina. Entonces, yo les pregunto, ¿con quién se comunica de forma directa E? ¿Y de forma indirecta? Con F. Podría ser con F. Con A. Si es una comunicación ascendente, se va a comunicar con se va a comunicar con B y con A. Es decir, pero para poder comunicarse con A, primero tiene que pasar la comunicación por ¿dónde? Por B. ¿Vale? Pues aquí vemos el canal de comunicación ascendente, tanto directo como indirecto, que tendríamos aquí. ¿Vale? Entonces vemos las relaciones de comunicación también. Entonces aquí yo también os pido que me digáis cuáles son los canales de comunicación, tanto directos o indirectos, que podríamos ver en este organigrama. Y esa es otra de las cosas que vais a tener que tener en cuenta. ¿Cómo se va a comunicar la gente en el proyecto? Porque se supone que es un equipo de trabajo. O sea que todo el mundo va a llegar un día por la mañana y se van a comunicar todos con todos, o va a existir algún tipo de comunicación formal o canales de comunicación en los cuales se establezca cómo se comunican, por ejemplo, cómo se puede comunicar E con A de una forma formal. ¿Sabéis lo que es la comunicación formal e informal? ¿Os recordáis eso? Pues, por ejemplo, es una forma, también tenéis que aplicarlo aquí. ¿Entendido lo que hay que hacer en el 2? Todos los tipos de comunicación. No, vamos a ver. Yo te doy el ejemplo. Sí, pero a ver. A ver, Marcelo. ¿Cómo se comunica I con A de forma indirecta? A ver, se comunicará a través de C. Se comunicará de forma indirecta a través de C. Eso es lo que quiero que me diga. Y de forma ascendente.
Pero, por ejemplo, A se puede comunicar con I de forma indirecta a través de C, de forma descendente, ¿no? De forma vertical. Pero, por ejemplo, aquí estoy diciendo ya la actividad. Por ejemplo, aquí, ¿cómo es la comunicación? ¿Cómo es? Horizontal. ¿Vale? J se comunica con L de forma horizontal. Y aquí L se comunica con A través de J y a través de D. ¿Lo veis? Sí, que horizontal, vertical, ¿no? Este sería horizontal porque está así acostado y este sería vertical. O sea, A se comunica con él de forma indirecta. No, vamos a ver. A se comunica con L de forma vertical descendente a través... No. A ver si lo digo bien de una sola vez. A se comunica con L a través de D en comunicación vertical descendente. Pero primero tiene que pasar por J también. Sí, por J pasa... Y por J se le da de forma horizontal a L. Vale, L, por ejemplo, tiene una queja sobre algo y quiere decírselo a A, pues el canal formal de comunicación es a través de J y de D. Vale, eso yo lo que quiero que me diga, cuáles son los canales. Entonces, ustedes piensen en su proyecto, cuando hacen su organigrama, cómo van a organizar esas comunicaciones. Es decir, el peón que está trabajando en la obra, si es un proyecto de una obra, puede comunicarse directamente con el director del proyecto, o a lo mejor primero tiene que pasar por el capataz, que es el mando intermedio. Es decir, establecer qué tipo de comunicaciones y cómo lo vais a hacer. ¿Cómo se organiza? ¿Recordad lo que yo dije, el procedimiento? Pues un procedimiento puede ser procedimiento de comunicación. ¿Habéis pensado en el procedimiento a elegir? ¿No? ¿O Nuria ya...? Pues esa es otra de las cosas que hay que hacer. Y luego, el tercero es otra de las cosas que yo dije también teníais que ir pensando, que era la cuestión de los recursos humanos. ¿Qué puestos vamos a tener en ese proyecto? Entonces, una de las cosas que también hay que hacer es gestionar los recursos humanos. Entonces, una de las cosas primordiales y principales que se debe hacer primeramente para planificar y organizar los recursos humanos, en primer lugar, saber qué puestos vamos a necesitar. Se supone que ya ustedes habrán pensado algo o no, no lo sé. Pero luego tenemos que ver cuáles son las características de esos puestos que se van a crear. Si, por ejemplo, dentro del organigrama hay un puesto que es ingeniero, no, Manuel, tenemos 2 horas, no en 1 hora. 1 hora y media, pero no es difícil, no se preocupe. Esto es la teoría, es decir, esto yo se lo he puesto para que ustedes vean lo que hay que hacer en un análisis de puesto de trabajo. Esto no hay que hacerlo, lo que hay que hacer es una cosa que es más abajo. Vale, yo les pongo ahí toda la literatura e incluso les pongo los puntos que hay que tratar, para que cuando ustedes lo vayan a hacer en su proyecto, ¿qué hagan? Está la estructura, copy y paste. Vale, entonces lo vamos a leer brevemente. Entonces, incluso les he puesto 2 ejemplos ahí. Aquí están los puntos que hay que tratar. Vale, identificación del puesto, denominación del puesto, sección o departamento donde está, dependencia que pertenece, cuál es la misión básica del puesto, las principales tareas que va a hacer, qué conocimientos e información tiene que tener, qué experiencia, qué control y supervisión, es decir, quién va a controlar y supervisar a esa persona, la responsabilidad que va a tener, los contactos, el esfuerzo requerido, ya sea físico o mental, las condiciones de trabajo y los riesgos. Recordad que yo os dije que otra de las cosas que había que hacer que en vuestro proyecto ya fuerais intentando identificar riesgos en el trabajo que pueden aparecer. Pues eso. Entonces, aquí os pongo, esto es una guía para hacer digamos, la ficha que se suele hacer, es decir, cuando tú quieres hacer una ficha de un puesto de trabajo, lo que generalmente lo que haces es vas a una persona que trabaje en eso y le haces una serie de preguntas. Y sobre eso lo vas haciendo, ¿vale? Esto no hay que hacerlo. Esto es un ejemplo de ficha. Ya sé que se ve un poquito chico, por eso tengo otro más abajo, ¿vale? Esto es un ejemplo de ficha. En este caso, el puesto es ayudante de departamento jurídico de las relaciones laborales. Está en la página 8. ¿Lo veis? ¿Sí o no?
Pone puesto, dirección, servicios jurídicos, recursos humanos, departamento jurídico. Reporta a director del área. Reporta a, ¿qué quiere decir? Que comunica, que depende, que todo eso. Luego pone funciones y tareas y le pone ahí un porrón de ellas. Por ejemplo, una es recibir y hacer seguimiento del pago de tasas e impuestos. Está aquí. O por ejemplo otra, dar parte de multas a la compañía de gestión. O recibir y repartir correspondencia. ¿Lo veis? Luego debajo pone condiciones de trabajo. Pone esfuerzo mental, porque esa persona no se dedica a picar. Por lo general, una persona que está sentada, que es un servicio jurídico, va a tener mucho esfuerzo mental. ¿Vale? Jornada, partida, con 1 hora para comer. Riesgo, trabajo ante PVD. PVD, esto no es ningún plástico, de PVC ni nada de eso. Esto es pantallas de visualización de datos. ¿Vale? Este señor tiene un riesgo de que como trabaja mucho tiempo delante de un ordenador, pues pueda desarrollar problemas de la visión. ¿Lo veis? Formación requerida, experiencia, aquí pone competencia, no pone nada, esto si quieren lo podemos quitar. Y aquí pone, esto es responsable de recursos humanos y responsable del departamento. Aquí estarían las firmas, como que firman y corroboran que esta puede ser la ficha de este puesto. Pues esto es un ejemplo de ficha de descripción de un puesto de trabajo de una persona. Aquí le sale que esto es lo que se llama, que esto tampoco lo vamos a ver, que ahí te identifica pues un poco cuál es el perfil de la persona que nosotros tenemos que elegir para que ocupe con verdadera eficacia este puesto. Saca un profesiograma, se empiezan a, por ejemplo, un señor que sea de como esto, un ayudante de departamento jurídico, tiene que tener mucha inteligencia general o poca. ¿Ustedes qué grado le pondrían? ¿Un 8, un 7, un 6, un 5 o un 1? Un 7 o un 8. ¿Estamos todo el mundo más o menos de acuerdo? Por ejemplo, un 8, pues pondríamos una X aquí. Luego, razonamiento abstracto. Razonamiento abstracto es una persona que es capaz de pensar en cosas que digamos que no tienen una sustancia física y que son capaces de hacer cálculos mentales, que son capaces de, por ejemplo, razonar textos abstractos y sacar conclusiones sobre ellos. Eso es un poco razonamiento abstracto. O sea, por ejemplo, ¿cómo le pondríamos? Un 7. Hacemos una raya aquí. Entonces, con eso vamos a hacer unas líneas y eso nos va dando lo que se llama el profesiograma del puesto. Esto es todo de recursos humanos. No sé si le suena algo o nada. ¿Sí? ¿No? ¿A Javier le suena? Sí, sí. ¿Sí? ¿Ya lo vieron con esto? Lo vimos por encima. Ah, vale. Es que ahora estamos viendo como medio año de asignatura todo en un ejercicio. Que por eso es básicamente... Estamos todos acostumbrados aquí, porque está todo condensado ahora en un ejercicio solo. ¿Entiendes? Condensado. Claro. Ahora estamos viendo 40 millones de cosas en un ejercicio solo. Que además hay que hacerlo. No, pero el profesiograma no hay que hacerlo hoy. No, ya lo sé. Y luego, esto es lo que se llama la plantilla de previsión de personal, de provisión. Esto es, cuando se va a hacer una planificación de personal, cada departamento pide gente porque la necesita. Y entonces, esa ficha se rellena y luego se manda a recursos humanos. Y recursos humanos, pues luego lo que hará es empezará el procedimiento para reclutar y para luego seleccionar el personal. Pues entonces, esto es simplemente una plantilla en el cual pues se pone lo que se requeriría por el departamento. No, espérate, Elizabeth, espérate. Ahora les digo. Y aquí se ponen los datos de lo que se requiere. ¿Vale? Entonces, esto todo, de esta parte, todo este, como dice Javier, todo este rollo condensado que les acabo de decir en el ejercicio 3, no hay que hacer nada con él. ¿Me explico? Habrá que hacer las cositas que pone en el ejercicio 2, en el ejercicio 1 y lo que viene en el ejercicio 4. En el ejercicio 4 simplemente les pongo una empresa ficticia que es una agencia de viajes. ¿Vale? Y entonces, en esa agencia de viajes, pues hay todos estos puestos, director técnico, técnico de programación, técnico de empresa, y todo eso por ahí para abajo. Y aquí les pongo un ejemplo, sí, Manuel, 1, 2 y 4, un ejemplo de uno
de esos puestos, que en este caso es jefe de contratación. Si os fijáis, tiene mucha similitud la ficha con la otra de arriba, aunque no es exactamente igual. No sé si lo veis. ¿Sí? Vale. Pues entonces, yo simplemente lo que quiero es que me hagáis una ficha solamente de un puesto, que es el puesto de secretario. Pues secretario. ¿Me explico o no? Ustedes piensen. Una secretaria que, por ejemplo, esté trabajando en su proyecto en el departamento administrativo, porque va a tener un departamento administrativo pues, para gestionar las compras, para recibir clientes, para lo que sea. Entonces, piensen ustedes, háganme la fichita y vayan rellenando nada más. ¿Cómo se llama el puesto? Secretaria. Depende de dónde va, de quién va a depender, del director del proyecto, del ingeniero jefe o de qué. ¿Qué formación tiene que tener? Pues yo le pediría como mínimo una FP de grado 2. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues ahí ponen, pues en general, ¿qué es lo que tiene que hacer un secretario o secretaria? ¿Cuáles serían sus funciones? Pues recepcionar el correo y luego filtrar ese correo por los distintos departamentos. Atender las llamadas que vienen de parte de los clientes. Establecer la agenda de los días siguientes que se le va a dar al director del proyecto. Establecer reuniones con el director del proyecto en el cual se le van a, por parte del director del proyecto, se va a ser este secretario o secretaria el encargado o encargada de realizar las cartas. ¿Me explico o no? ¿Hay que hacerlo con el formato de la ficha o se puede escribir? Vamos a ver, Marcelo, yo al menos lo que quiero es que tenga la estructura o los puntos lo más parecidos a como están aquí. ¿Lo viste lo de antes? Que estaban en la 3. Vale, entonces. Sí, coger lo del 3 y tú piensas, un secretario o secretaria, pues ¿qué ficha de puesto de trabajo le daría yo? ¿Me explico? ¿Con quién se relaciona un secretario o secretaria dentro de ese proyecto? Entonces, ¿esto se lo hago para qué? Para que ustedes piensen, si ustedes más o menos tienen los puestos de trabajo definidos, hagan fichas de esos puestos de trabajo. Ese es uno de los primeros pasos para planificar el Departamento de Recursos Humanos. Las fichas de los puestos de trabajo que va a tener ese proyecto. Pues nada, ¿qué hay que hacer? Hacer esa ficha, analizar el organigrama, ver sus comunicaciones que tiene. Y aquí hay una pequeña cosa en la cual tenemos que encontrar una cosa aquí en el organigrama, no hay que hacer nada más. Y aquí, que lo que está pidiendo es que ayudes a estas personas y que le cree un posible organigrama en esta empresa. Piensen que esto puede ser un proyecto. Pues definan ustedes un organigrama para ese proyecto, en base a esa información. Ustedes son el director del proyecto. Son los gestores. Pues venga. Nuria me mira con una cara como diciendo la que me ha caído. Sí, porque de ropa tengo la cabeza tan saturada de mi proyecto de verdad que ahora pensar en una fábrica de ropa con 25 empleados y que por eso creo que tengo una idea actual. Pero piensa. Ya. Tiene que haber como mínimo un departamento de producción que crea la ropa. Después. Pensar, si te puedes pensar, pero con el límite de tiempo me a pensar. ¿Qué te iba a decir? Hacemos un organigrama. Pero ustedes han hecho el organigrama ya. Sí. Sí, pero no. Han hecho un proyecto de plan de empresa. No, es el límite. Tú me lo pasas 15 semanas y yo lo tomo contra el días de levantar por la mañana, toda la gente fresca. Se siente. Eso, esa es mi cara. A ver, Jessica, hacemos el 1, el 2 y el 4. Dime, Fernando. Para el ejercicio 1 hacemos un organigrama, aparte de contestar las preguntas. Fíjate aquí te dice Sí. que le digas los departamentos que tú crearías. Funciones que se asignarían a cada departamento. Por ejemplo, si creas un departamento de producción, será el encargado de fabricar los vestidos. ¿Cómo se va a llevar el contrato con los clientes potenciales? Pues ahí tú puedes decir, pues mira, yo podría crear un departamento comercial
en el cual se establezcan las relaciones. ¿Quién se encargará de preparar las colecciones para cada temporada? Pues ahí tiene que ver un departamento de ¿a quién se corresponde la compra de los materiales y cómo será el proceso de compra? Pues ahí tendrá que ver un departamento de que se va a encargar de, por ejemplo, ¿cómo se va a promocionar y a conocer la ropa? Pues ahí tendría que ver un departamento de ¿quién se va a encargar de todo lo relacionado con los recursos económicos? Pero fíjate que aquí hay 3 personas, Ana, Blanco y Carlos. Entonces tú puedes decidir pues a quién le asignas cada tarea, o bien puedes decir, de estos 25, entre 25 y 28 trabajadores, pues yo asignaría uno de ellos para que luego sería supervisado por Ana, Blanca o Carlos. Pues sí. Si no tienes claro, si siempre una empresa no va mal, ya como... Vale, pues eso es lo que hay que hacer básicamente en el 1. Se les da un posible proyecto ficticio y ustedes tienen que establecer una posible estructura que permita poner en marcha esa empresa. ¿Todo el mundo en casa lo ha entendido también? ¿Cómo que no? ¿Tú no has entendido, Rocío? A ver, primero lean el ejercicio 1. Sí, vale, venga. Son las 7:10. A ver, Rocío, lee el ejercicio 1 y cuando lo leas, si tienes alguna duda me preguntas.
Venga, Nuria, que si no, no te va a dar tiempo. Ah, va. Luego me interpreta la sesión, pregunta por la cosa.